La palabra es lo que conocemos en el hebreo como el dabar de Dios. Y el dabar no solamente significa palabra, sino que también significa palabra, la palabra creativa de Dios. No solamente es algo que sale de su boca, sino que también tiene el poder para crear lo que está diciendo. Por eso en esta mañana tenemos que tener conciencia que estamos aquí escuchando a Él, escuchando su palabra. Por lo tanto, la palabra que Él está hablando crea en nosotros. Amén. Crea en nosotros. ¿Qué crea en nosotros? Lo que contiene su misma palabra. ¿Y qué contiene la palabra de Dios? Contiene espíritu y contiene vida. Porque todo lo que Él habla trae vida, trae transformación. Por eso el dabar de Dios es la transformación constante de Dios. Es la palabra que transforma constantemente. Ay, la palabra de Dios no es estática. La palabra es movimiento, es constante y renueva, porque es constante esa palabra. Cada vez que tú y yo nos exponemos a su palabra, cada vez en nosotros hay una renovación. No nos quedamos en la misma condición. Cada vez que tú y yo nos exponemos a la palabra, nuestra condición va cambiando, pero no para menos, sino para más. Cada vez nos parecemos más al que nos está hablando. Porque como su palabra contiene su espíritu, entonces en nuestro espíritu también va a ser renovado y vamos a parecernos cada vez al que estamos escuchando. Por eso es necesario escuchar la palabra, no leer la palabra, porque la palabra no se lee, la palabra se escucha. Porque esto no es un libro, esto es la palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, usted y yo lo que hacemos es escuchar su palabra. Por eso es que Jesús dijo, hay que oír, pero hay que oír con los dos oídos. No es leer, es escuchar. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, en oír, pero oír con nuestros dos oídos. Y para poder oír tenemos que quitar de nuestro interior, porque no es con los oídos físicos, es con los oídos espirituales que se escucha la palabra. Porque la palabra de Dios es espiritual, es espíritu. Por lo tanto, no podemos escuchar con nuestros oídos naturales, sino con nuestros oídos espirituales. Nosotros no estamos de afuera hacia adentro siendo renovados. Nosotros estamos siendo renovados de adentro hacia afuera. Nosotros somos espíritu. No somos un cuerpo, somos espíritu que está en un cuerpo. Por lo tanto, necesitamos, para tener vida continua, constante, para tener una vida renovada en lo exterior, tenemos que tener vida en lo interior. Y la única manera de tener vida en lo interior es estar escuchando continuamente, constantemente la palabra que sale de la boca de Dios. Dios no ha dejado de hablar. Él sigue hablándonos. Él nos ha dado su testimonio, pero no significa que ahí terminó de hablar. Su palabra, su dabar sigue siendo constante, sigue transformando constantemente, renovando constantemente. Por eso cuando nos exponemos a Él, a su palabra, cuando empezamos a escuchar su palabra, es como María cuando estaba a los pies del Maestro. Todo su interior estaba siendo llena. Todo su interior estaba siendo transformada. Todo su depósito espiritual se estaba llenando, para que en un momento específico ella tuviera que sacar lo que estaba depositando por dentro, que era el espíritu de la palabra, para poder declarar vida, para poder creer en medio de la circunstancia. Hoy el no creer, hoy cuando hay quejas, calamidades, cuando hay situaciones y no sabemos enfrentar, es porque estamos carentes de la palabra.
Pero como en usted y en mí no hay vaciedad, o estás lleno de la palabra o estás lleno de otra palabra. O te has sentado a los pies del maestro correcto, o te has sentado a escuchar y a estar a los pies del maestro que es el padre de mentira. Y como él es el padre de mentira, todo lo que él habla es engaño. Todo lo que él habla, como estaba perfecto para mí. Todo lo que él habla traerá confusión, traerá caos, traerá tinieblas, traerá temor, confusión, vaciedad. Por eso es que no podemos creer lo que la palabra del enemigo, lo que la palabra de Satanás habla, porque siempre traerá confusión, siempre hará que dudemos, siempre hará que no tengamos fe, siempre hará que nosotros empecemos a ver con los ojos y con los oídos, a escuchar lo que no Dios ha hablado. Y cuando eso sucede, entonces nos perdemos y dejamos de tener vida y empieza a fluir muerte. Porque las palabras del enemigo son muerte. Las palabras que el Señor da es vida y vida eterna. Aleluya. Cada vez que tú y yo nos llenamos de su palabra, cada vez tenemos más eternidad por dentro. Cada vez cargamos con vida eterna. Cada vez somos más eternos. Cada vez vamos siendo más vivos. No puede haber muerte. Empieza a haber vida en nosotros. Por eso es que necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Pero oír con nuestros oídos espirituales. Porque toda la creación escucha la voz de Dios. Te estoy dando una noticia. Toda la creación escucha la voz de Dios. Tiene la capacidad de escuchar con sus ojos, con sus oídos espirituales, la voz de Dios. Porque toda la creación fue creada por su palabra. Por lo tanto, toda la creación contiene todos los códigos que se necesitan para escuchar a su creación, a su creador. Todos aquí podemos escuchar. El asunto es que tenemos que dejar de escuchar con los oídos naturales. Para eso tenemos que tener una conciencia de que somos espíritu y no somos cuerpo. Dice la escritura en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice que Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó significa el dabar. Dios habló y se hicieron los cielos y la tierra. Pero ahí no quedó todo, porque todo en Dios, en su palabra, es constante renovación, transformación constante, de mejoría, de ser perfeccionado. Por eso dice la palabra que nosotros debemos llegar a ser perfectos como aquel varón. Debemos ir creciendo, siendo perfeccionados. Pero para ser perfeccionados tenemos que exponernos a su palabra, porque es lo único que perfecciona. Ay. Si tú y yo dejamos de escuchar a Dios, no vamos a ser perfeccionados. Por eso, ¿qué es lo que estás escuchando? Por eso es que Dios le dice a Adán y a Eva: no vas a comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios no le dijo
que no podía comer del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, dice Proverbios 3:18, el árbol de la vida es las instrucciones de Dios. Ay, ay, ay. De ese árbol tú puedes comer cuando tú quieras. Por eso es que Dios le dijo a Adán: tú vas a cultivar este Edén, este jardín. Aquí en medio de este jardín están dos árboles, pero está el árbol donde tú puedes comer todo lo que quieras. De este no comas, porque cuando tú comas de este árbol vas a tener mezcla, porque vas a poder discernir, o más bien no es que vas a poder discernir, vas a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando tú vas a conocer eso, va a haber mezcla, va a haber confusión, no va a haber nada perfecto en ti. Porque lo que perfecciona en ti es mi palabra, no es el conocer el bien y el mal. Es que cuando tú conoces mi palabra, comes del árbol de la vida, tú vas a tener vida y vida plena, perfección plena de todas las cosas. Necesitamos estar comiendo del árbol de la vida. Y Dios le dice a Adán: tú vas a estar en este jardín y vas a cultivarlo y vas a cuidarlo. Dios no le estaba diciendo a Adán que trabajara, no le estaba diciendo que apodara los árboles, no le estaba diciendo que sembrara, que plantara. No le estaba diciendo eso. Lo que le estaba diciendo: tú vas a levantar una cultura, tú vas a levantar un culto, tú vas a levantar una generación. Pero primero tienes que levantarte tú. Primero vas a tener que hacer una cultura en ti. Vas a tener que hacer un hábito permanente en ti, y es estar comiendo del árbol de la vida. Porque ese es el que te va a cultivar, ese es el que te va a hacer crecer, ese es el que te va a desarrollar y a perfeccionar. Y luego vas a tener que cuidarlo. ¿Cómo lo vas a cuidar? Vas a ocuparte de poner por obra lo que yo estoy diciendo. Y vas a empezar a ver cómo este árbol cada vez te va a dar más perfección. Vas a ir creciendo, desarrollándote. Y todo lo que dice mi palabra, tú lo vas a ver sin trabajar. El trabajar, el sudar, fue producto por dejar de estar comiendo del árbol de la vida. Ahora sí, por causa de que comiste este árbol del conocimiento del bien y del mal, de aquí en adelante, Adán, vas a tener que sudar para tener alimento. Vas a tener que labrar la tierra, y la tierra te va a dar cardos y espinos. A partir de ese momento vas a tener que trabajar. Pero no era antes. Pero en Dios, diga, pero Dios sigue hablando verdad, y su palabra sigue renovando, sigue transformando. Por eso cuando tú y yo creemos a la palabra empieza en nosotros a hacer todo lo nuevo. Y lo primero que va a hacer Dios en su vida y en la mía es a separar. Va a haber una separación, porque no puede haber mezclas. En Dios no puede haber mezclas. En Dios no puede estar comiéndose el árbol del conocimiento del bien y del mal, mezcla bien y bueno, bueno y malo, y después comiendo de él. Tenemos que decidir a quién queremos escuchar. Por eso cuando la tierra está desordenada, cuando la tierra está vacía, cuando el hombre está desordenado, cuando el hombre está vacío, cuando el hombre está en tinieblas, Dios lo primero que va a hacer es lo mismo que hizo en el principio. Diga, va a haber una separación. Porque su palabra dice que la palabra de Él es espada de doble filo, que parte, que separa. No puede haber mezclas. Separa el alma, separa la parte almática, emocional, carnal, que nos dejamos llevar por lo que vemos. Nos va a separar. Separa el alma del espíritu. No hay mezclas. Mientras haya mezclas, somos improductivos.
no va a haber productividad, no vamos a crecer, no vamos a desarrollarnos, no vamos a madurar y no vamos a tener vida. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios nunca hace nada sin propósito. Diga así, que Dios no hace nada desordenado. Dios no hace nada vacío. Vamos, vamos, vamos. Dios no hace nada desordenado. Diga, por lo tanto, todo desorden en mí no viene de Dios. Toda vaciedad que haya en mí no viene de Dios. Ahí podemos empezar a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Cuando hay caos, cuando hay tinieblas, Dios todo lo hace bueno. Diga, bueno. Todo lo hace perfecto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. Si usted quiere ver un movimiento del Espíritu en su vida, es que empecemos a mover las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué ocurrió cuando Dios habló? Fue así. Se hizo como Él dijo. Porque su dabar es la palabra creativa de Dios, que tiene el poder para hacer lo que está hablando. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. No dijo que las tinieblas eran buenas, dijo que la luz era buena. Y separó Dios luz de tinieblas. Aquí viene la primera separación. O somos luz o somos tinieblas, pero no hay una mezcla. En Dios no hay mezclas. Dígale al que está a su lado: cada vez que Dios quiere hacer algo contigo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Diga: cada vez que Dios quiere hacer algo contigo. No, como si lo creyera. Empiece a declarar la palabra. Usted es creación de Dios. Por lo tanto, usted tiene el espíritu de esa palabra en ti. Diga: cada vez que Dios quiere hacer algo contigo, Dios primero va a separar. No puede haber mezclas. Dios no trabaja con mezclas. O luz o tinieblas. Y dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, luego volvió a decir, luego el dabar de Dios nuevamente. Porque el dabar renueva, trae renovación constante. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Aquí hay una segunda separación. E hizo Dios la expansión y separó las aguas. ¿Cuáles aguas separó Dios? Dice la escritura que Dios separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba.
Y dice la escritura, y fue así. Porque cuando Dios dice, es... No. Por eso es que necesitamos estar a los pies de su palabra, del Maestro, para que cada vez que tú y yo hablemos, tenga la misma genética del que estamos escuchando. Tú vas a cambiar tu circunstancia, vamos a cambiar nuestras realidades naturales en la realidad superior del Espíritu por lo que hables, por lo que yo hable, por lo que estemos hablando. Es la única manera que vamos a cambiar la realidad de lo que vemos en nuestra naturaleza carnal, con los ojos naturales. Tú quieres cambiar tu realidad, empiece a hablar, pero vamos a tener que hacer una separación, porque mientras haya mezclas, mientras haya aguas de abajo y de arriba, no vamos a poder ver luz, no vamos a poder ver la claridad, no vamos a poder ver la expansión que Dios tiene para ti y para mí. Ay. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía, Dios primero trae una separación de aguas. Porque las aguas son la palabra. Dios va a empezar a separar la palabra que esté en ti, que no esté alineada con Él. Ningún hombre que Dios escoja para un propósito tendrá mezclas. Nunca podrá hablar dos lenguajes. Ay, ¿por qué cayó Adán? ¿Por qué cayó Eva? Porque empezaron a hablar otro lenguaje. Ay, Dios estaba esperando que hablara Adán y que dijera la verdad. Pero lo que habló es, tuve miedo y me escondí. Ay, por eso es que el Señor le dijo, a los pies de cuál maestro te sentaste, porque conmigo no, porque yo no hablo ese lenguaje. Esas no son mis palabras. Hay mezcla. Fuiste ahora quitado de mi presencia, porque mientras no estemos escuchando la voz de Dios, no podemos estar en su presencia. Ay, pedimos presencia de Dios, pero la presencia y su palabra están ligadas. A partir de ese día hubo un distanciamiento. A partir de ese día, Adán se alejó de Dios. Para volver a ordenar todas las cosas, Dios va a tener que hacer una separación. Dios no puede trabajar con hombres y mujeres que tengan doble lenguaje, que hablen caos y a la vez hablen vida, porque eso se llama mezcla. Y Dios no es Dios de mezclas. Dios es un Dios de pureza. Y dice que entonces tuvo que separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo quiero hacer algo contigo, pero vas a tener que tomar la decisión de que yo atraviese mi palabra, mi espada de doble filo, para que te parta y divida lo que es espíritu, separe lo que es espíritu de lo que es carne, de lo que es almático. Porque cada palabra que yo hablo tiene la convicción. Yo no hablo, dice Dios, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a las emociones del hombre. Dios no habla por emociones. Dios no habla por lo que siente. Dios habla por convicción. Porque fe es tener la convicción, la certeza que lo que yo estoy hablando es lo que voy a obtener. Dios es un Dios de convicciones. Él sabe que lo que Él dice se hace. Él no está dudando, Él está diciendo y a la vez está viendo lo que está diciendo. Eso es tener convicción. Así que Dios en esta mañana te está diciendo, quiero usarte, pero tienes que tener convicción.
vas a tener que tener la convicción de que cuando tú hables mi palabra, se hará como tú dices, porque yo lo hablé primero. Por eso estar comiendo del árbol de la vida va a hacer que cada día haya en nuestro interior un alimento en el cual cada vez tengamos más ganas de comer de ese alimento, porque cada vez nos va a parecer como miel. Y nuestro interior cada vez se va a ir llenando, cada vez se va a ir engordando de su palabra. Y eso nos va a fortalecer, nos va a alimentar y nos va a hacer crecer y desarrollar. Hoy hay enanos, hoy hay monstruos, porque nunca se alimentaron de la fuente correcta. Dios siempre habla verdad y Dios siempre dice lo que hace. No, perdón, Dios siempre hace y va a hacer lo que dice. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer contigo, porque Él ya vio todo y como lo que Él ve es bueno, como lo que Él ve es bueno, por eso te dice: cree, declara y será hecho. La mezcla es aquellos pensamientos y aquellas acciones, aquellas palabras que decimos después que pensamos y empezamos a hacer, empezamos a hablar. Las mezclas son aquellas cosas que vienen con duda, que vienen con una parte de verdad, pero el resto de mentira. El diablo es el que te engaña, te hace creer que lo que dice Dios es verdad, pero no tan cierta. Y tenemos que empezar a discernir lo que viene de Dios. Las aguas que están abajo están en los abismos. Son las aguas de arriba las que hay que beber. Esa agua, por eso dijo el Señor: en ti brotarán ríos, aguas brotarán para vida eterna. Porque mis palabras son espíritu y vida. Y el que escucha mis palabras jamás morirá. Por eso cuando estamos a los pies del Maestro, como María lo estuvo en el momento de mayor necesidad, no vamos a reaccionar como reaccionó Marta. Marta salió corriendo a reclamarle a Dios o a reclamarle a Jesús: mi hermano no hubiera muerto si usted hubiera estado aquí. En otras palabras, le estaba diciendo: eso que tú dices que eras, eso no es cierto, porque si no, él no hubiera muerto. Venía con reclamos. Eso hace alguien que no está a los pies del Maestro. Viene a reclamar algo que ni tan siquiera conoce. Porque cuando tú y yo estamos en su palabra, estamos a los pies de Él. Él está haciendo una transferencia, una impartición. Ay. Porque su palabra es espíritu. Él está impartiendo su espíritu. Marta estaba afanada. Marta escuchaba de lejos, pero María estaba a los pies. En el momento apremiante, Marta actúa como actúa alguien que simplemente oye, pero oye con los ojos o oye con los oídos físicos. En el momento más difícil de su vida, no sabe cómo reaccionar. Corre pidiendo ayuda, pero reclamando, quejándose, dudando. Y todavía escucha palabra y dice: sí, yo sé que va a haber resurrección de muertos allá en el día postrero. Dios no habla allá en el final, Dios habla para el presente. Pero dice que María estaba en su casa. Y a María le dijeron: allá está el Maestro, allá está Jesús.
Y ella se acercó a Jesús, no a reclamarle, a esperar lo que iba a hablar su maestro. Eso sucede cuando usted y yo estamos a los pies del maestro. No nos afanamos, no nos angustiamos. Sabemos que su palabra y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Porque Él dijo, y así fue. Él no está hablando de futuro, Él está hablando como un pasado presente, como un presente continuo. Así fue. El Señor es mi pastor, no es que nada me faltará. Eso es una versión incorrecta. La versión más apegada dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor no está pensando cómo resolver allá, porque cuando Él habló, Él vio ya el final. Lo que tú vemos es la realidad presente, pero Dios vio el presente, el pasado, el futuro. Cuando Él te habla y nos dice algo, Él no te está hablando desde tu realidad actual, Él está hablando desde su realidad. Y dice la Escritura que entonces tuvo que haber una separación. Por eso es que si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que en nosotros no hay pasado. Todas las cosas son nuevas. No existe pasado. Que lo que tenemos que hacer simplemente es escuchar sus palabras, es escuchar su espíritu para seguirnos llenando, para seguir creciendo, desarrollándonos. Porque si ahora somos una vida nueva, entonces ahora debemos solamente escucharlo a Él. No escuchar lo que el enemigo quiera decir, porque el enemigo tiene un lenguaje caído, él no tiene fe. No habla fe. Él nos ataca utilizando argumentos. Él nos ataca utilizando primero lo que Él quiere poner en nuestra mente. Él nos ataca y primero pone pensamientos, palabras, para que una vez que ingrese nosotros podamos imaginar lo que Él ha hablado. Porque Él no crea. Él sabe que si tus acciones, si nuestras actitudes, si nuestra forma de vida y nuestras palabras dicen que hay temores, porque adentro hay una palabra que quedó grabada y que lo que verdaderamente hay es temor. Aunque nosotros queramos después declarar: no, yo no tengo temor, con su actitud y con su hablar ya demostró lo que hay internamente. Por eso aquella mujer, Adán y Eva, y más que todo primero Eva fue engañada porque tuvo una conversación con que Dios te dijo, con que Dios te habló. Está bien, es cierto que Dios te dijo que no deben comer de ese árbol, pero es que Él no te dijo toda la verdad. Porque el día que ustedes coman, ciertamente no van a morir. Serán como dioses. Y en la mente de Eva empezó la imaginación. Empezó a crear. Y como creyó eso,
accionó, comió. Eso es lo que sucede. Cada vez que escuchamos el lenguaje del infierno, del diablo, que es el padre de mentira, lo que está poniendo en nuestro interior es duda, es caos, es tiniebla, es desorden. Por eso es que Dios tiene que separar las cosas. Cuando somos nuevas criaturas, Dios empieza diciendo: tienes la oportunidad de que, como ya no tienes pasado, ahora te sientes a los pies míos y vuelvas a ser formado, enseñado, que tengas una cultura, que puedas cuidar lo que yo te estoy enseñando, para que veas con tus ojos lo que yo te estoy hablando. Porque cuando yo hablo, creo, se crea las cosas. Está el poder de transformar, de cambiar, de liberar, de dar vida. Necesitamos hablar lo que Dios dice que hay que hablar. Pero para eso primero tenemos que escuchar lo que Él nos está hablando. Por eso es que la tierra está desesperadamente esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque una de las evidencias de un hijo de Dios es que habla los códigos genéticos que tiene el Padre. Jamás puede hablar antife, jamás puede hablar temor, jamás puede hablar enfermedad, jamás podrá hablar tinieblas, jamás podrá hablar duda y jamás podrá tener mezclas. Por eso es que la tierra, cuando Jesús caminó, todo le obedeció. Todo se puso a su favor, porque cada cosa que Jesús hablaba, decía Jesús: yo hablo lo que mi Padre habla, y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo no hablo nada de lo que el Padre no dice, y yo no hago nada de lo que el Padre no haga. Así que como el Padre cada vez que habla se crea, por eso es que yo hablo y las cosas suceden también. Se crean las cosas, se transforman las cosas, se cambian las cosas, se perfeccionan las cosas. Lo que estaba imperfecto empieza a perfeccionarse, pero es por su palabra. El detalle es que hoy no estamos escuchando su palabra. Hoy tenemos más tiempo para escuchar otras cosas. Hoy, un día como hoy, se supone que es para venir a la casa del Padre y escuchar su palabra, su consejo, para ser formados en la casa del Padre. Pero muchos prefieren escuchar otras cosas y ver otras cosas, pues de eso van a comer. Porque cada vez que tú escuchas su palabra, tú estás comiendo. Ay, ay, ay. Eva comió del árbol, pero también dice que se come del árbol de la vida. Y lo que se come va adentro, internamente, y eso causa en el hombre interior o vida o luz, o tinieblas, caos, oscuridad. Por eso la gente necesita hacer una separación radical en su vida. ¿A quién quieres escuchar? Es fácil discernir cuando es el diablo el que te está hablando. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar siendo ministrados para entender que no es que te saquen los diablos o los demonios que tenga lo que te va a renovar y transformar? Lo que te transforma es el dabar de Dios. Vamos. Hay gente que ha sido ministrada una y otra vez y permiten otra vez estar endemoniados. Pero ¿sabe por qué? Porque se sentaron a los pies del maestro incorrecto. Empezaron a escuchar voces, empezaron a escuchar sus palabras
Y su palabra siempre traerá división, siempre traerá contienda, siempre traerá ruina, siempre traerá temor, siempre traerá odio. Por eso, amado y amada, la palabra a mí me lo dice, Dios me lo dijo. Me lo dice, la única manera para que seas transformado, para que crezcas a la estatura del varón perfecto, es que tú entiendas que tienes que ser transformado por tu palabra, por la palabra que ha salido de mi boca. Tu palabra, la que has escuchado que viene del infierno y estás hablando, eso tienes que desechar para que empieces a escuchar la palabra que sale de mi boca, que va a transformar, cambiar, renovar en tu interior. Dios nunca opera de afuera hacia adentro, Dios opera de adentro hacia afuera. La condición física es un estado espiritual. Porque la palabra transforma y da vida. Cuando tú ves personas con el semblante caído, desanimado, angustiado, que en medio de la crisis no sabe discernir, es porque está alejado de la presencia de Dios. Es porque está alejado, no está escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que da vida. La voz de Dios es la que te sostiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a seguir teniendo mezclas? Pero las mezclas lo que hará es que el espíritu de su palabra solamente esté en la superficie, sobre la faz, moviéndose para otros, pero no tocándote. Puede estar moviéndose en otros, pero nunca va a estar moviéndose en alguien que tenga mezcla. Tenemos que tomar la decisión en este día de renunciar. De renunciar a seguir escuchando palabras, de estar creyendo palabras que sabemos que vienen del mismo infierno. En el momento en que consultemos otra voz, que no sea la voz de Dios primero, siempre tendremos el riesgo de que venga contaminada la palabra. Y como la palabra imparte, porque toda palabra tiene espíritu, vas a ser lleno, o vamos a poder a ser llenos de eso que está siendo impartido. Por eso es que hay personas que están endemoniadas, porque escucharon al padre de mentira, que es desde siempre un mentiroso. Y ese mentiroso, al estar prestando nosotros nuestros oídos, y él al estar hablando, lo que está impartiendo es su espíritu de mentira, de engaño, de tinieblas, de temor, de duda, de falta de fe, de resentimiento, de dolor. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? Porque es la palabra de Dios la que trae orden. Es la palabra de Dios la que va a hacer que sea como Él dijo. Porque el diablo habla, pero él no hace lo que él dice. Eva creyó que iba a ser como Dios, que no iba a morir. Le creyó más a la mentira que dijo ese demonio,
que lo que había dicho Dios. ¿Qué vamos a hacer, amados? Porque llega próximo el año, ya el año nuevo llega. ¿Y vamos a seguir con la misma condición? ¿Vamos a seguir con el mismo estado de vida? ¿Vamos a seguir estando sentados en una silla sabiendo que cuando Dios habla todo lo que hace es bueno y con un propósito? ¿Y todo tiene un asignamiento? ¿Qué vamos a hacer este otro año? ¿Vamos a seguir con la misma vida? ¿O vamos a tomar la decisión de decirle, Señor, separa, pasa la espada, separa de mí, corta de mí, separa las aguas de abajo de las aguas de arriba, separa el alma del espíritu, pero ya no quiero seguir igual. Hoy decido sentarme a los pies tuyos y escucharte. Alguien que se sigue quejando, que sigue dudando, que en medio de la crisis no sabe qué hacer, es aquella persona que va a sufrir, que se va a amargar, que no sabe qué va a suceder en el futuro. Porque alguien con crisis, si no sabe lo que significa crisis para Dios, lo que va a tener es temor. Lo que va a hacer es quejarse. Y cuando se queja, está hablando antife, está hablando lenguaje caído. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Queda en el desierto. No se levanta. Y no solamente no se levanta, sino que no verá la tierra, no verá la promesa. Tenemos que entender que crisis en el lenguaje de Dios significa separación. Cuando hay crisis en nosotros, lo que viene es una separación. Lo que está haciendo Dios es haciendo una separación entre lo falso y lo verdadero. Había caos, había una crisis, pero Dios lo que estaba haciendo es diciendo: ahora me verás a mí, ahora verás mi poder, ahora verás mi palabra, ahora yo voy a hacer una separación en lo que es verdadero y en lo que es falso. Es ver la oportunidad de Dios en nuestra vida, haciendo una diferencia, transformando nuestro interior. Pero hoy cuando se habla crisis, se habla, ¿sabe? La crisis viene para mostrar lo verdadero de lo falso. Porque cree que hoy mucha gente no está. Hubo crisis, pero se evidenció lo falso de lo verdadero. Dígale al que está a su lado: yo soy verdadero, aquí estoy. Hasta aquí. Porque los que usted veía, muchos ya no están. Porque en medio de la crisis se ve, se evidencia lo que tú crees y a quién has escuchado. Así que en esta mañana Dios lo que quiere hacer contigo y conmigo es usarnos, es ordenarnos para que llevemos y hagamos el propósito por el cual Él nos creó. Él nos creó con un propósito. Pero mientras no esté alineado, ordenado, de acuerdo a lo que Él declaró, Él tiene que hacer una separación para volver a transformar, para volver a crear y renovar constantemente en nosotros hasta que lleguemos a hacer lo que Él dijo que hay que hacer. Así que en esta mañana usted y yo tenemos que renunciar a todo aquello que ha venido como aguas de abajo. Tenemos que renunciar. Tenemos que hacer que Dios ordene nuestras vidas. Me estoy explicando. Para ordenar hay que separar. En Dios nunca habrá mezclas, amado. Por eso el Señor dice: o frío o caliente, o dulce o amargo, o luz o tiniebla.
En Dios no hay mezclas. El hombre quiere decir estoy en medio. No, no estás en medio. Estás mezclado. Y la mezcla nunca traerá pureza. Nunca tendrá pureza. Dios tiene que separar. Y Dios está separando en esta hora. Por eso Dios me va a enseñar a renunciar a palabras negativas de derrota. Dios me va a enseñar a hablar su lenguaje. Pero ¿cuántos están dispuestos a estar a sus pies? Vamos. Apenas levantaron 2 la mano. ¿Cuántos están dispuestos a estar a sus pies? Y no ser como Marta, afanados. Es que tengo que hacer esto primero, es que quiero esto primero, es que deseo esto primero. Y dejar lo más importante de último. Para poder haber una separación, para que Dios intervenga y ordene nuestros pasos, definitivamente vamos a tener que permitir que Él nos hable. Vamos a tener que permitir que Él intervenga, que Él haga. Cuánto caos hay en nuestro interior. Cuánta tiniebla hay en nuestro interior. Cuánto desorden hay en nuestro interior. Nos hemos detenido a pensar eso. ¿Cuánto? La transformación viene por la palabra. La renovación viene por la palabra. No porque se nos ministre liberación, que puede ser bueno, pero si no tomamos la decisión de escuchar, de estar a sus pies, de ser enseñados, de estar en su escuela, en la casa formativa del Padre. Dice la Escritura que entonces vendrán aquellos que salieron. A ver, dice, volveré a la casa de donde salí. Volveré a ver cómo está. Volveré a ver si sigue con las mismas actitudes, con las mismas palabras, con las mismas acciones, con el mismo estilo de vida. Voy a ver, voy a observar. Porque si hace lo que hacía en el pasado, es que no es nuevo. Es que no ha querido tener una separación y no ha permitido que la palabra de la espada del Espíritu lo corte, lo separe. Y dice que entonces regresará, pero no vendrá solo. Hoy, en el nombre de Jesús, estoy segura, lo sé por el Espíritu, que aquí hay gente que simplemente necesita renunciar y decir: no le creo más a las mentiras del diablo, a lo que yo escuché, dejé influenciarme, me impartió espíritu de engaño, de mentira, pero así como entró, hoy con mi boca yo renuncio a creer, renuncio a esas palabras, echo fuera, corto de mi vida, me desarraigo. Todo lo que me impartió hoy se desarraiga, lo corto de mi mente, de mi espíritu, de mi alma, de mi ser.
Y estoy segura que tendrás liberación y podrás ver luz. Las tinieblas tendrán que irse. Las palabras de abajo estarán en el abismo. En esta mañana renunciemos en el nombre de Jesús a toda palabra que el enemigo programó, puso en nosotros, si nosotros la creímos y la repetimos. Por eso es que se creó las cosas, porque en el momento en que hablamos se hace lo que estamos hablando. Porque el Señor lo que nos quería decir era: lo que tú dices recibes. Lo que está diciendo es: así como mi Padre cada vez que habla, crea, renueva, transforma, cambia, como tú eres hecho a imagen y semejanza de Él, también tienes su misma genética, también tienes esa misma capacidad. El diablo no. Por eso es que el diablo necesita hablarnos, pero después que nosotros hablemos, para que se haga realidad lo que Él ha hablado. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Vamos, declare conmigo en esta mañana. Nunca las cosas serán mentales, ni las cosas sucederán porque tú lo tengas en la mente. Lo que dices será hecho. Por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás justificado. Lo que dices, recibes, no lo que esté en la mente. Así que en esta mañana declare conmigo: yo renuncio. Alguien tiene que ser más violento. Solo los violentos arrebatan lo que está arriba. Diga en esta mañana: yo renuncio en el nombre de Jesús a toda palabra negativa, de derrota, de enfermedad, de ruina. Yo hoy renuncio a toda palabra que fue impartida en mi espíritu por haber escuchado las palabras del enemigo que vino a engañar, que vino a mentir. Hoy yo renuncio en el nombre de Jesús a toda impartición de las tinieblas, a todo lo que puso en mi interior. Hoy en el nombre de Jesús yo corto por el poder de la palabra, por el espíritu de la palabra, por la espada de la palabra de Dios. Hoy corto, hoy separo, hoy divido el espíritu del alma. Hoy corto y separo las aguas de abajo de las aguas de arriba. Hoy se separan de mí las tinieblas de la luz. Hoy declaro en mi vida lo que la palabra de Dios dice. Hoy hablo palabras de arriba. Hoy hablo palabras de verdad. Hoy hablo las palabras del cielo. Hoy hablo prosperidad. Hoy hablo salud. Hoy hablo victoria. Hoy hablo triunfo. Hoy hablo paz. Hoy hablo todo lo bueno que Dios tiene para mí. Hoy renuncio a todo contrato de mis antepasados, a toda palabra que me ligó. Hoy renuncio a todo plan de las tinieblas.
Se corta toda legalidad, todo derecho legal que tuvo el infierno por declarar palabras y haberlas creído. Hoy se cortan en el nombre de Jesús. Se quita toda legalidad. Y hoy empiezo a hablar la palabra de Dios, la palabra de arriba. Hoy empieza a transformar mi interior. Hoy empieza a ordenarse en mi interior. Hoy empieza la luz en mi interior. Hoy empieza ahora en el nombre de Jesús a ser llevado por la palabra de Dios. Hoy decido escuchar la palabra de verdad, no la palabra de mentira. Hoy toda mentira en mi vida hoy es cortada de raíz en el nombre de Jesús. Y declaro que ahora mismo todo lo que el enemigo declaró sobre mí queda inoperante, ilegal, porque hoy decido ser enseñado por el maestro de justicia, por el maestro de verdad. Hoy me siento a comer del árbol de la vida y hoy empiezo a cultivar y a cuidar el jardín donde estoy para que pueda desarrollarme, pueda crecer hasta la estatura del varón perfecto. Hoy empiezo a ser instruido, enseñado a los pies del maestro de verdad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien dice: en el nombre de Jesús. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Hoy recibo lo que la palabra de Dios dice. Hablo lo que la palabra de Dios dice. Y hoy se cambia todo lo que hay en mi interior por la verdad de la palabra. Hoy empieza luz en mi interior. Hoy empieza la verdad de Dios a transformar todo mi interior, a cambiar. Ahora el Espíritu de Dios empieza ahora a moverse. Y el Espíritu de su palabra empieza a impartirme vida. Oh Señor, imparte vida en esta hora. Porque todo lo que tú dices, así es. Porque todo lo que tú hablas fue así. Por eso hoy, Señor, tu palabra ha traído separación a mi vida de aguas. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Empiece a expandirse en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Yo bendigo tu nombre en esta mañana. Te doy la gloria que solamente a ti te pertenece. Aleluya. Tu palabra se hace realidad en mi vida. Tu palabra se hace realidad en mi vida en esta hora. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias. Hay un mover en esta mañana. Hay movimiento. El Dabar de Dios se está moviendo. Está moviendo. Hay mover del Espíritu. Hay mover de su palabra.
Oh, hay mover, y cuando el espíritu de su palabra se está moviendo, oh, empieza a ordenarse todas las cosas. Gracias. Se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Amén. Es que cuando su palabra está, el espíritu de su palabra se tiene que manifestar, porque la palabra tiene movimiento.